Hola, hola mis amigos de Mundo Pelota, bienvenidos a una nueva edición de La Conexión. Aquí estoy con Antonio El Tano Spinelli para hablarles de tantos temas que este mes del fútbol femenino nos tiene bastante concentrados y divertidos con la Eurocopa que acaba de tener un partidazo entre Inglaterra y Suecia al momento que grabamos este video. Las leonas inglesas están en las semifinales, pero no exentas de sufrimiento, Tano, así que tenemos que empezar hablando de eso, recordándole a nuestro público que también estaremos hablando de la Copa América y que tienen que darle like y suscribirse a este canal para seguir apoyando el fútbol femenino. Bienvenido, Tan. Bienvenido también para vos, Gerard, un saludo enorme y bueno, un saludo también para nuestros televidentes. Así que bueno, eh, como dijiste, con sufrimiento, ¿no? Si no se sufre, no se vale. Pero bueno, también marca un poco esto del análisis previo, ¿no? Habíamos dicho, Gerard, como que la final soñada en base al grupo medio de la muerte, entre comillas, ¿no? De Inglaterra, Francia, Países Bajos, se daba el cruce perfecto de que Inglaterra iba por la otra llave y no por la misma llave que España, que se podía ver esta final soñada y casi en el primer escalón, casi tropiezan, ¿no? Las leonas británicas, las leonas inglesas y bueno, esto también te muestra la pauta de cómo el fútbol femenino cada vez se va haciendo, ¿no? Más equitativo, ¿no? Mucho más parejo de lo que se piensa a priori, ¿no? Sinceramente, son penales, claramente que pienso cada vez más con el paso del tiempo del fútbol que los penales no son suerte para nada, pero sí que me parece que es un detalle ya de desempate, ¿no? Ante tanta paridad. Y ahí me parece que estuvieron un poquito más frías, un poquito más ahí con ese plus a que Inglaterra pudo tranquilamente haber visto la eliminación temprana y creo que esto puede ser un puntapié para encaramarse a, ¿no? A endurecer mucho más la coraza para poder lograr ese bicampeonato europeo, ¿no? Sí, sobre todo, Tano, porque en algún momento del partido estuvo 2-0 abajo, tuvo que venir de atrás con cambios en la pizarra de Sarina Bigman, cambió el esquema, pasó a jugar con 3/5, pero las carrileras muy ofensivas, puso a Lauren Hem como carrilera, puso del otro lado a Lucy Bronze como carrilera, es una jugadora que sabe todo el oficio de recorrer la banda y con un cabezazo por el segundo palo empezó esa remontada. Después metió a la chica del Brighton Aggiman y puso el 2-2. Te quería hablar de los penales cortito porque hubo hasta 7 cobros de penales por equipo. La guardameta sueca Falk estuvo adivinando todas las ejecuciones inglesas o no sé si es que las jugadoras inglesas estaban pateando muy mal los penales, estaban anunciando muy mal los penales. Obviamente la presión, saber que no están jugando también en el torneo, pero al final Lucy Bronze con ese penalti definitivo y celebrando como una leona, las mete en las semifinales donde son favoritas ante Italia y ya vamos a ir a Italia cuando toquemos la pizarra. Sí, a ver, que Italia esté en semi, ahora vamos a hacer, ¿no? Desarrollándolo. Es más de lo pensado, más allá de mi corazón, ¿no? Ya está sobrepasando las expectativas, pero ya tenemos tiempo para eso, no nos aventuremos, no nos adelantemos. A ver, por eso te decía previamente, en esta devolución que te daba un poco de lo que fue de este cuarto de final entre Suecia e Inglaterra, que hace minutos, ¿no? Finalizó, esto de que me parece que puede endurecer su coraza y puede haber desbloqueado. Mentalmente me parece que sintió el rigor, sintió el peso de la presión de defender el título, también ¿no? El acecho ¿no? de España que viene de ser campeón de la Euro, perdón, del Mundial. Sí. Y bueno, me parece que Inglaterra tampoco, y yo te lo dije a priori también, ¿no? Cuando vos me decías Inglaterra, no lo veo tan firme, me da la No, no sensación está de tan que le iba a costar convincente. mucho más el camino de lo que realmente, efectivamente se está dando un poco la lógica de que le iba a costar. Ahora, te digo, más allá de que contra Italia, una selección que hace 28 años no juega una semifinal de una Euro, me parece que Inglaterra, más allá de eso, como que Italia ya está hecha, tiene todos los, ¿no? Los números como no en regla como para llegar a la final. Pero más allá de eso, creo que mentalmente se destrabó. Yo creo que mucho esto del errar, por eso te decía que no es suerte los penales, que se trabajan, que se estudian, y que está el factor mental mucho más.
¿no? Arraigado y mucho más impregnado digamos, en ese detalle, en esa instancia, digamos, de desempate o de partido en sí, y creo que le pesó y mucho, pero bueno, logró sacarlo adelante y ahora sí agárrense los cinturones con Inglaterra. Y ahora agárrese los cinturones Italia, ¿no? Tano que está viviendo un reverdecer de sus viejas consecuciones, porque cuando uno revisa la historia de la Euro, ve a Italia llegando a las semifinales del 84, del 87, del 91, llegó a la final del 93 y después su última semifinal, e incluso llegó a la final ante Alemania y perdió 2-0, había sido 1997, pero después pasaron euros consecutivas donde Italia no competía. Entonces, explícanos cuáles serían las virtudes de esta Italia que se está codeando con los grandes de nueva cuenta. Sí, a ver. Es interesante lo que vos planteás, ¿no? Porque en la era previo, ¿no? A la explosión del fútbol femenino que fue a partir del Mundial de 1900, a partir de 1991 y demás, previamente es Italia dentro de lo que era el marco europeo, ¿no? El mapa europeo. No estaba tan mal, fíjate que vos hablás de 87, hablás ahí inclusive, ¿no? El año 97 como el último antecedente, ahí aparecen grandes jugadoras italianas como Carolina Morace, que fue una gran jugadora de la selección italiana, que de hecho fue la primera entrenadora mujer en dirigir un equipo de varones en Italia, con lo que concierne en una Italia un poco culturalmente, una visión un poco más, Cerrada. y sí, cerrada, más machista, por ahí, sobre todo en esa época. Eh, yo creo que Italia viene haciendo un trabajo de continuidad, que hubo un pequeño bache, yo creo que un poco como hablábamos, ¿no? En la primera entrega sobre el análisis, cuando hablábamos de la previa, antes del inicio de la Euro, de que Italia había tenido un pequeño bache por una especie, para mí daba más ¿no? Digamos, a fin de ciclo de Bertolini, que para mí fue un ciclo espectacular que duró, ¿no? Casi 8 años, ¿no? Estamos hablando del proceso de dos mundiales, ¿no? 2019 y 2023. Y me parece que Italia competía bien. Sí, es verdad que venía haciendo mejores papeles en el Mundial, sobre todo en 2019, que en las últimas Euros. Después, como todo, ¿no? Hay una frase que para mí es una frase trillada y que no cuenta toda la verdad, que dicen que para salir campeón o del mundo o de la Euro o de un torneo que son de mata-mata, hay que ganarle a todos. No, hay que ganarle al que te toca. Y tú bien lo has dicho, que no veías a Noruega esa selección fuerte que parecía y que vos veías como si fuese, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos versiones, ¿no? De Noruega. Una Noruega cuando ataca y una Noruega cuando retrocede o defiende, Sí, y ¿no? siempre un Los equipo espacios que partido. dejaban. Era un equipo que jugaba mucho a transiciones todo el tiempo, al palo por palo, y si hay un equipo, y sobre todo algo que tiene Italia históricamente, y esto tiene que ver no solamente con el fútbol femenino, sino también con el masculino, de hecho creo que el fútbol femenino mama un poco lo del fútbol masculino, de ser un fútbol tan táctico, el fútbol italiano, yo creo que en un equipo como Italia, con su orden táctico, con su buen planteamiento, del gran trabajo que hizo Andrea Soncini, el entrenador, ¿no? En este caso, con casi nula experiencia en el femenino. También es interesante, planteemos esto, ¿no? Poca experiencia en el fútbol femenino, digamos, Sonchi. Entonces, me parece que desde lo táctico y el orden, Italia, hasta inclusive me animo a decirte que no fue casualidad que le haya ganado y creo que hasta fue superior. De hecho, le anulan un gol a Italia Sí, en el transcurso del partido. Me parece que Italia va a tener esa ventaja, como tiene la ventaja hoy Inglaterra que se desbloqueó por ahí mentalmente y quizás haya sacado un poco un ladrillo de los tantos que tiene atrás en la mochila, no de presión y de peso, por la responsabilidad. Me parece que también Italia juega un poco esto de sacarse la presión. Me parece que Italia ya está hecho. Pase lo que pase en el próximo partido o lo que pase de aquí en más en Italia, es todo un cuento de hadas que no va a entorpecer ni enfeecer el final, ¿no? El final del cuento para la Azzurra que en realidad son las verdes, no las verdes, ¿no? sí. Más que la linda camiseta, sobre todo, linda playera, como decimos en Sí, México. muy La linda. camiseta de Italia, muy, 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 muy bonita. Y Ahora que voy a andar como, por Italia dentro de un mes,
creo que va a ser una adquisición, va a ser una adquisición. Vamos a ver, creo que va a ser una adquisición. con grandes jugadoras. No sé cuál vas a elegir, el dorsal de la camiseta, si Cristiana Y yo siempre Girelli, tuve una si debilidad, inclusive Bonansea. siendo entrenador, uno cuando entrena también se toma ciertos recreos, ¿eh? Esto de tener ciertas debilidades futbolísticas. Vos sabés que siempre fue una debilidad futbolística, después vamos a estar haciendo algo de ¿Quién? análisis táctico de los goles y demás, que es Cristiana Girelli. Yo Girelli Sí, siempre tuve una gran debilidad por Girelli y lo que me emociona mucho más de Girelli es que está logrando en su, ¿no? Casi en su final de carrera con 35 años, lograr hacer cosas que hacía también cuando estaba en su prime, ¿no? sí, Que fue para el Mundial 2019, entre 2017, 18 y 20, hasta la pandemia, más o menos ahí. De hecho, en el último Mundial, Girelli algunos partidos jugaba y algunos no, algunos arrancaban desde el banco. Ya era como la jugadora de experiencia, ¿no? Aportando. Y ahora, con Sonchín, ya con la salida de Bertolini, es una fija, ¿no? Es una líder, una referente, no solo a todo de lo futbolístico, sino lo que significa para el fútbol italiano femenino, ¿no? totalmente. La jugadora de la Juventus se convirtió, dicho sea de paso, Tano, con su doblete ante Noruega en la más veterana en anotar un doblete en una Sí, Eurocopa, y ¿no? tiene otra particularidad, Jerry, que por qué también la elijo. Yo como entrenador, o sea, me conoces bien, siempre hablamos esto del falso 9 del 9. A mí me gusta la 9 o el 9 acá no tiene distinción de género, referente de área. Y me La, gusta jugar con doble 9 como hace el Inter. De hecho, recién hablabas de Inglaterra, que también es interesante plantear. Recién decías que pasa línea de 3 en el segundo tiempo y los sí, cambios y pasa a las jugar con dos jugadoras, y los nueves, knocks y con la... Angiman y Pero con para mí no Russo. es línea de 3, no es línea de 5, es línea de 3 y Sí, sobre sí, todo, fue porque línea de tres. a mí me pasó una semi, la semi de la Apertura 2023, América Chivas. Nosotros perdíamos 2-0 con el América, la ida de local en casa, y también pusimos, pasamos de jugar con línea de 4 a línea de 3 ese partido y pusimos dos, te diría dos extremos, dos carreras, pero con características más de extremos. Terminás volcando el equipo con cuatro en ataque. Y si el equipo logra ganar, vamos a usar un término, una terminología italiana, ya que estamos con Italia, el baricentro, ¿no? Lo que es la línea del mediocampo. Si vos lográs tenerlo alto y sostener y ganar esos duelos y la vigilancia y sostener el equipo corto, dos goles, vos sabés que en el fútbol es el resultado. A mí Más dámelo igual, mentiroso, ¿eh? más A mí mentiroso. dámelo. Sí, pero a mí dámelo igual. Inglaterra Después lo veo dio vuelta en dos cómo lo minutos. sostengo o cómo hago. Inglaterra metió dos goles en 2 minutos. Sí, también es eso, ¿no? Pero hubo también ahí un cambio en lo táctico, Sí, 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 sí. según las características de las laterales, carrileras, había una discusión muy táctica de esto de línea de tres, si la línea de tres es un sistema más lavolpiano con los laterales carrileros o es más de Bilardo con los laterales volantes. En definitiva, son los dos que van por fuera o las dos que van por fuera y las características te va a determinar el sistema en sí mismo, si es con línea de 3 o es con línea de 5 o dónde hace los cierres, o en dónde terminan recibiendo para jugar mano a mano con las laterales. No es lo mismo que tus carrileras reciban contra las mediocampistas, digamos, rivales, que ahí tienen que hacer un 2 contra uno que tus carrileras estén altas, casi a la altura de las extremos, para jugar mano a mano con las laterales, ya es un 1 contra uno, y si esos duelos individuales los logra romper, en Inglaterra se da esto también de un Sí. fútbol históricamente de jugar por banda y el famoso centro atrás, ¿no? Para después resolver hacia adentro, ¿no? Sí, pero volvamos al tema de Italia y antes de ir a la pizarra, porque no quiero dejar pasar las otras dos semifinales, por el otro lado del cuadro Sí, claro, vendrá sin ninguna España duda. ante Suiza, la anfitriona. Yo creo que ahí Suiza no tiene mucho por hacer, aunque Pia Sundhage dijo, la palabra que me viene a la mente es posible, ya lo vamos a debatir cortito. Y la otra semifinal es Alemania-Francia. Allí yo le voy a dar el favoritismo a las galas. Desde el primer día te estoy diciendo que Francia necesita dar un golpe y yo creo que llegar a la final podría ser, aunque después se verían las caras con España. Veo el favoritismo claro de España ante Suiza y luego Francia ante Alemania. No sé si piensan lo mismo antes de ir a la pizarra para que me dejes tus Sí, a impresiones ver, si te digo otra vez que Francia, yo a Francia la puse con como la la decepción te tiene que mantener de la E, o ahí. sea, soy el que más erró en eso de la decepción. Sí, No, creo que sobre todo porque va a Alemania y Alemania tuvo un resultado decepcionante ante Suecia, por eso termina siendo segunda de su grupo. sí, pero Alemania es Alemania y respete, como decimos en Argentina, respeten los rangos también, ¿no? Y Francia, como decís vos, está en esto de
cuándo va a dar ese, ¿no? Ese examen de maduración, cuándo va a pisar fuerte de una vez por todas, ¿no? Cuándo va a dejar de ser un, no, un totalmente amague todo el tiempo, ¿no? Como un infinito amague para hacer una realidad. Sí. Creo que esta vez se le puede dar a Francia. No voy a decir Francia fuera, o sí voy a decir ojo con Alemania. Como dijimos en su momento que Uruguay, ¿no? En la Copa América, ya vamos a estar hablando también de Copa América. Sí. eh, Ojo con Uruguay, y fíjate que está compitiendo bien. Yo digo que ojo con Alemania. Veo un leve, pero leve, 55-45, en un balotaje 55-45. No es que veo un Bueno, super favoritismo Alemania ya le de ganó a Francia. Francia en Ahora la sí pasada Euro. veo marcado, digamos, el dominio o el predominio en el a priori, el favoritismo de España para con Suiza. Y Suiza me parece que también ya está hecho, siendo el local, habiendo pasado de ronda, en un grupo donde empezó perdiendo y después terminó metiéndose de manera bastante agónica en la última jornada. Me parece que España debería ser, digamos, pero sí, tampoco la va a tener fácil. Lo que me parece que España va a tener una semifinal mucho más difícil a priori, que Inglaterra, la semi con Italia, ¿no? Me parece que Italia es la menos pensada, ¿no? De las cuatro invitadas para la semifinal, ¿no? Para el banquete de la mesa final de la semifinal, ¿no? Eso sin duda es el caballo negro, podemos decir, el que menos se esperaba. Ahora, vamos a la pizarra, Tano, nos quedan 4 o 5 minutitos para que nos Dale. compartas allí tus conocimientos. Creo que ya sabes de quién se trata la pizarra porque tú la preparaste y sobre todo porque ya has dicho, has confesado que es una de tus jugadoras favoritas. Y acá vamos a hablar en realidad del gol de Noruega, De ¿no? Después de Ada ganar 1 a Hegerberg. 0. Esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí es muy importante cuando vos estás en fase de retroceso. Y es raro en Italia, porque si hay una selección o un país que se caracteriza no solamente por el catenaccio y demás, ¿no? Que quedó un poco más eso en lo que es como una especie de bruma, ¿no? De histórica, sino si hay algo que tiene que ver con el orden táctico y sobre todo en la fase defensiva, y tiene muy bien sus principios tácticos de defensa arraigados sobre todo en evitar la progresión, que es esto. Fíjate que lo que vemos ahí, vemos que no llegan a realizar la cobertura al remate de Hegerberg, no solamente eso, sino que fíjate cómo Hegerberg le gana la espalda a la segunda marcadora central y la primera queda lejos. Y es raro porque Italia por lo general siempre toma una y sobra con la otra. Ahí Y están la en que toma, línea. toma adelante, como que debería ser al revés, como debería tomar. Y la central que viene atrás, que es la marcadora central por derecha, ¿no? Sí, es En la Salvay nomenclatura y en Argentina Linari. sería la número 2. Ve que Hegerberg está adelante, que le comió la espalda, y así todo no hace el cierre en diagonal, hace el cierre recto, paralelo, ahí recibe Hegerberg y una vez que ya resolvió, no hubo manera de poder bloquear. Esto lo pongo más que nada como para que vean que voy a ser objetivo, ¿no? Que cuando veo un error también de mi madre patria, también lo vamos a plantear como por lo menos me llamó la atención, Gerard, una selección tan ordenada táctica. Quizás el único yerro que tuvo tácticamente Italia en este partido, ¿eh? A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a mover esto para el otro lado. Y Perfecto. Ahí es vemos con sobre el primer Girey. gol de Italia, y esto es lo que hace un 9 clásico, ¿no? Yo en Argentina, el otro día se lo decía a mis alumnos, lo sabe bien, Gera, que además de ser entrenador, hoy director deportivo de Huracán, también doy clase en la universidad hace muchos años, en la carrera de periodismo, sobre todo periodismo deportivo, doy fútbol o también doy seminario de análisis táctico o cursos para entrenadores. Me parece que esto del 9 que viene, que sale de la zona de confort, que pivotea y se vuelve a meter, pero como referencia todo el tiempo. Yo en Argentina, ¿sabes a quién se lo voy a hacer? Por ejemplo, en el fútbol argentino masculino, David Trezeguet. De hecho, antes de venirme de México, me hicieron una entrevista para ESPN en México y hablaba de que tenía esa característica, creo que también lo dije en unos programas anteriores. Alicia Cervantes, la delantera de las Chivas de Guadalajara, también hace esto de salir. A mí me gusta más cuando Licha sale, juega de espalda y entra, no
cuando viene arrastrando marcas de la mitad de la cancha gente, porque para mí ahí pierde peso específico. A mí me gusta que las nueve jueguen ahí, en la zona de tres cuartos, que vengan, que pivoteen en la zona de tres cuartos y que lleguen fresca a la zona de definición. Y fíjate que Girelli hace eso en ambos goles. ¿Sí? Pivotea o sale de la zona de confort, pero no viene hasta el círculo central. Fíjate dónde está Girelli, ¿no? Él la Está juega en más la zona del adelantada entre medio de las dos trecuartista. centrales, donde se para un 9 o una 9 clásico, una centro delantera clásico. Pivotea, juega de espalda, gira y ya se encuentra con que después anticipa a las defensoras. Y sobre todo los desmarques hacia en diagonal, cuando la agarra perfil cambiado, ¿no? Y en diagonal a las defensoras, las marcadoras centrales, en este caso noruegas, ¿no? Y acá ya no con pelota, no con pivoteo de pelota, sino atacando el espacio. Fíjate que se Sí, busca la amplitud, sí, obviamente que siempre la pelota como un imán, ¿no? Como un efecto imán, como la atracción. Fíjate todas las jugadoras de Noruega basculando y fíjate cómo están posicionadas las jugadoras de Noruega mirando todos hacia dónde está la pelota. Va a recibir en este caso la carrilera por izquierda y fíjate que Girelli, hay una referencia de área y atrás viene Girelli y es Girelli la que va a entrar de afuera hacia adentro, sí, es casi Caruso como un la que está como interno. referencia de área, Ariana Caruso. Sí, sí, sí. Pero fíjate que Caruso no es punta a punta, ¿no? No, Está invertido, es una permuta, pero no es una permuta o defensiva, es una permuta ofensiva, ¿no? Hay un reposicionamiento ahí de jugadoras, ¿no? Para mí Caruso acá trabaja el elemento de distracción. No bien, está ahí para resolver, sino que está ahí para atraer. No es una atracción. Y sobre todo también después cómo la pelota se va moviendo, ¿no? Y genera la amplitud, yo siempre digo, ¿no? Amplitud por banda para después terminar por dentro. Y Girelli termina resolviendo como nueve. Y a mí me gusta mucho cuando se ataca de afuera hacia adentro, porque la defensora se la encuentra, no se la espera, se la encuentra. Y siempre cuando viene a la carrera el delantero o la delantera, gana y anticipa, y eso fue lo que termina pasando. O sea, dos goles de Manual de nueve. Quizás este más, pero eh, fíjate el reloj, ¿no? Al 89, Italia arma la jugada del gol decisivo, increíble. sí, y sobre todo porque Italia en el a priori, este partido no era candidato, claramente. Y sin embargo, fíjate cómo Italia en el minuto 89 va a buscar, y fíjate cómo Caruso trabaja ahí entre medio de las centrales, cómo Yeri se mete de prepotencia, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo inoxidable al paso del tiempo que es Girelli, ¿no? Con 35 años haciendo un gol, bancándose la marca de todo en el primero y el segundo, ¿no? Atacando el espacio como si estuviésemos hablando, no sé, de la milla mal, por decirlo de afuera hacia adentro, con total agresividad, ¿no? Correcto. Tano, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Porque después tenemos que hablar de la Copa América, han pasado muchas cosas y la pizarra de la Copa América va a estar todavía más amplia, más surtida, más Y claro, nutritiva. aparte una primer semana interesante de la Copa América, con algunas sorpresas y con algunas cosas interesantes que nos dejó ya. Así que ya vamos a volver con ustedes. Recuerden suscribirse, darle like. Esto es Mundo Pelota, la conexión.